Continuamos con la explicación de las leyes de los reyes, los últimos capítulos del Rambam Maimónides, que habla justamente de cómo lo vamos a reconocer, a identificar a Mashiach. Y dijimos, una de las cosas importantes que mencionamos hasta ahora, es que el propósito principal de Mashiach es el cumplimiento total de los preceptos que Dios nos entregó en el monte Sinaí. El propósito principal de eso nunca se cumplió. ¿Para qué Dios nos entrega? Está el antes y el después de la historia de la humanidad. Antes es antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y después, toda la historia, ahí nace el judaísmo, propiamente dicho. El propósito de la entrega de la Torá es que cumplamos todo lo que está escrito en la Torá. Y por cuanto que nunca se pudo cumplir de manera total la Torá, por varias razones, entonces estuvimos perseguidos, no tuvimos el templo, en los últimos casi 2000 años tenemos. Entonces por eso, condición sine qua non, que tiene que existir, y va a existir una etapa, una era, en la cual sí vamos a poder cumplir todos los preceptos, la totalidad de los 613 o los 620 preceptos. Y para eso viene Moshiach, ese es el punto, el enfoque principal de Moshiach. Y por eso está traído, dijimos, en las leyes, no está traído en las otras partes de la Torá. La Torá tiene varias partes, la filosofía, la Kabbalah, metafísica, etcétera, etcétera. Pero esta es parte de la ley judía. La ley judía especifica que justamente tenemos que reconocer, saber cuándo va a haber una persona que se llama Moshiach, el rey Moshiach, la cual nos va a llevar va a traer esta etapa, esta era, en la cual vamos a poder cumplir todos los preceptos. Todo el mundo va así como por eso lo dijimos que trae como ejemplo al rey David, que el rey David, el Rambam lo llama, Maimónides lo llama el primer Mashiach. ¿Por qué? Porque no solamente que redimió al pueblo de Israel, sino que principalmente se puso, sino que lo principal es que unificó al pueblo de Israel e hizo cumplir todos los preceptos. Gracias a él acabó con todos los enemigos del pueblo de Israel y de Dios, y después hizo, gracias a él, su hijo, el rey Salomón, pudo construir el templo, y con el templo se pudieron cumplir los preceptos. Se cumplieron casi todos los preceptos, no se cumplieron todos los preceptos, pero eso sí vamos a tener, justo cuando venga Mashiach ahora prontito, el rey Mashiach, él va a traer de vuelta el reinado davídico, y una vez más vamos a poder cumplir, no solamente como en aquel entonces, el Rambam lo trae a Mashiach al rey David como un ejemplo de lo que Mashiach va a hacer, pero obviamente que Mashiach va a hacer mucho más, va a llevar todo esto al sumum, a la perfección del cumplimiento de toda la Torá de las mitzvot como nunca antes en la historia, ¿sí? Y dijimos que por eso específicamente habla no me acuerdo todos los detalles que hablamos antes, porque son varios detalles, y vamos a seguir explicando con la ayuda del Todopoderoso diferentes detalles. Por eso menciona el Ram también una de las pruebas que trae, de los versículos que trae de la Torá escrita, para traer la redención y Moshiach, trae las ciudades de refugio. Que las ciudades de refugio, la Torá dice que Dios nos va a dar 3 ciudades extras de refugio. Dijimos que es un precepto de los 613 preceptos en la Torá, tener ciudades de refugio. Cuando uno mata a alguien sin querer, inocentemente, se tiene que refugiar en esas ciudades. Hasta ahora tuvimos 6, cuando venga Mashiach vamos a tener otras 3 más. Entonces, ¿por qué el Rambam trae esta prueba? ¿Por qué no es suficiente las otras pruebas fehacientes que dijimos de los versículos previos? Acá el Rambam está especificando algo, que el hecho que una mitzvah, un precepto de la Torá, nunca se pudo cumplir en su totalidad, y recién en los tiempos mesiánicos, ahí es que se van a expandir, van a haber otras 3 ciudades más, significa que le está dando el tono de perfección y de totalidad a la mitzvah. Entonces, aquí nos está diciendo el Rambam, las otras pruebas que trajo antes habla de Moshiach, lo compara con el rey David, pero no habla de este punto que Moshiach va a traer la totalidad, el sumum, la perfección absoluta de todo el cumplimiento de las mitzvahs. Para este último punto, para eso el Rambam trae este concepto de las ciudades de refugio. Porque la Torá dice que si Dios te va en el futuro, te va a expandir los límites y te va a dar 3 ciudades de refugio más, significa
que así como esta mitzvah se va a expandir, así también todo el resto de los preceptos también se van a expandir. Lo vamos a cumplir en su totalidad como nunca antes en la historia. Eso lo vamos a llegar. De esa manera obviamente se va a cumplir el propósito de toda la creación. Ahora bien, todas estas pruebas que trae el Rambam de Mashiach de redención, son 4 en total. Primero habla el Rambam son 4 sets de profecías, cosas que van a pasar, de versículos claramente que la Torá profetiza con respecto al Rey Mashiach. La primera trae el versículo Rambam de Bilam, este gran profeta, no judío de los tiempos de Moisés, que dice, lo veo pero no ahora, lo percibo pero no en el futuro cercano. Es una profecía con respecto al rey David y a Mashiach. Esta primera profecía tiene que ver con lo que Rambam dice, que un rey se va a parar de la descendencia de la casa del rey David. Cuando está diciendo que lo veo pero no ahora, lo percibo pero no en el futuro cercano, significa que así como Bilam dice una profecía que va a haber uno por el rey David, lo veo pero no ahora, lo percibo pero no en el futuro cercano, se refiere a la comparación que trae entre primero David y después el rey Mashiach. El segundo set de profecías, que habla también el mismo profeta Bilam, dice, una estrella va a salir de Jacob y un cetro va a pararse, va a salir en Israel. Eso se refiere a las actividades del rey David y de Mashiach con respecto al pueblo judío. Que es lo que dice el Rambam después, que Mashiach va a hacer que todo el pueblo de Israel camine en los caminos de la Torá. Al estar diciendo que se va a parar, así como el rey David, no solamente que lo está comparando, sino que al decir que una estrella va a salir y un cetro va a salir, significa que el cetro es un nivel de poder. Una estrella, ¿qué es una estrella? Una estrella, dice Samuel, ustedes conocen la famosa expresión Mazel Tov. ¿Qué significa Mazel Tov? Good luck, suerte. Good luck, ¿sí? Pero la palabra exacta significa estrella buena. Mazel significa estrella, Tov significa buena. Mazal Tov, estrella buena. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿Estrella no es cojada? hay varias palabras. Mazal se puede llamar como constelación, también se puede traducir. Tienes razón, Kojab es estrella. También hay otro versículo acá que dice que Kojab es una estrella, otra de la parte de las profecías también. Pero dice que una estrella va a salir Kojab. La palabra acá es Kojab. Entonces dice ¿qué es la diferencia entre una estrella y un cetro? Estrella es el destino de una persona. Sabemos que las estrellas, Dios puso en las estrellas el destino de todas las personas y todas las cosas que pasan. Entonces eso pasa algo personal de uno, la grandeza de uno. Un cetro no pases la grandeza que tiene como una persona como rey. El cetro es un símbolo de reinado. No es tanto por lo personal, sino que como esa persona gobierna. Entonces, con respecto al rey David, que no fue, por más que fue un rey grande, sin embargo lo principal está destacando acá en la profecía, sabemos que cada palabra en la Torá es exacta. Entonces, al decir que una estrella va a salir de Jacob, se refiere específicamente al rey David. ¿Por qué? Porque ahí está mencionando la grandeza del rey David como persona, no tanto como rey. ¿Sí? Cuando se refiere a Mashiach, dice un cetro se va a parar en el pueblo de Israel. Porque un cetro significa el rey David, el poder como rey, el reinado de David, del rey Mashiach, va a ser muy superior en muchos puntos, más que va a ser similar, pero mucho más poderoso de lo que fue el rey David. Por eso usa la palabra cetro. El cetro del trono. Exactamente, el cetro del rey, correcto. Entonces, con respecto, otra de las cosas que podemos sacar acá, es que con respecto a David, dice una estrella va a salir de Jacob. Cuando se refiere a Mashiach, dice un cetro va a salir, se va a parar en Israel. ¿Por qué cambia el nombre entre Jacob y Israel? ¿Qué diferencia entre Jacob e Israel? ¿Alguien sabe o no? Es la misma persona, Jacob y Israel. Los judíos somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tiene otro nombre, se llama Israel.
Jacob viene de la palabra Ekev. Cuando nació Jacob, él estaba agarrado, tenía un hermano gemelo que lo estaba agarrando del talón, ¿sí? Y eso significa, el nivel del judío, que estamos en el talón. El talón es la parte más baja del ser humano. Entonces, el judío, cuando tenemos que lidiar con las cosas bajas, con los talones, ¿sí? Como se dice, la generación esta antes de Moshiach se le llama los talones de Moshiach, que es la generación más baja. El talón de Aquiles. De ahí sale, todo sale de la Torah, correcto. Sin embargo, cuando la palabra Israel, el nombre posterior, cuando Jacob lucha con el ángel de Esab, ahí nace el nombre de Israel. Israel significa Kisarita porque gobernaste, le ganaste, reinaste sobre. Israel significa, es un nombre que significa soberanía. Entonces, la misma diferencia que hay que dijimos antes, David, por más grande que fue, está a un nivel de Jacob, del nivel bajo, en comparación con Mashiach, que va a ser Israel. Israel es un nivel más grande todavía. Son cosas que lo dice, el Rambam los dice de manera insinuando. El Rambam están toda la Torah, cada palabra, pero ciertos libros de la Torah que uno puede deducir cosas de cada palabra más que otras. Después dice el tercer set de profecías que trae el Rambam como prueba de la Torá, de los 5 libros de Moisés, dice que él va a aplastar a todos los príncipes de Moab. ¿Sí? Eso se refiere al rey David. Y después, con respecto a Mashiach, dice él va a romper todos los descendientes de Sheis. Sheis era el hijo de Adam, toda la humanidad salió de Sheis. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Vemos que la profecía refiriéndose a Mashiach es superior a la que habla de David. ¿Por qué? Porque Moab, primero la palabra que usan dos palabras diferentes. Dice que aplastar, si es una sola victoria. Lo aplasté, pero la persona después puede seguir, ese pueblo puede seguir viviendo. Lo aplasté, pero cuando se dice cargar significa se rompió, lo rompí, eso significa, Moshiach va a romper con una autoridad mucho mayor, no va a quedar nada, ¿sí? Eso es una cosa. Otra cosa, el rey David dice que va a tener victoria y tuvo victoria con respecto a una sola nación, Moab, los príncipes de Moab. Sin embargo, Mashiach dice que él va a dominar, va a romper a todos los descendientes de Shesh, significa a toda la humanidad. ¿Qué significa? Como explicamos que Mashiach no es que va a destruir a toda la humanidad, Dios prohíba, sino que al contrario, el propósito de Mashiach es traer paz universal. Entonces, ¿por qué dice que va a destruir a todos? Porque todo el mundo se va a anular a Dios. El concepto de destruir significa que todos somos lo que somos porque tenemos una personalidad diferente. Yo quiero esto, yo, todo me gusta esto, me gusta la comida, me gusta esto, en todas las comidas, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que en vez de tanto yo, lo principal es hacer el bien, lo que Dios quiere, entonces uno pierde la personalidad. En vez de todos querer, justo yo quiero esto, quiero lo otro, nos ponemos a pensar qué es lo que Dios quiere de mí. Como dijo el presidente Kennedy una vez en un discurso, ¿se acuerdan o no? Yo veré y seré millones. Parecido, ese fue otro presidente. Ahí está, ¿cómo se dice? ¿Cómo es en español? Exactamente. Entonces, no es lo que, no le pidas lo que el país quiere hacer por vos, sino que lo que vos hacer por el país. Sí, pero esto tiene que ver, le abrir separando muchos, esto significa con Dios. Lo principal es lo que Dios quiere, ¿sí? La única existencia verdadera es Dios. Entonces uno tiene que ponerse a pensar lo que Dios quiere. Cuando uno se pone a pensar en lo que Dios quiere, entonces uno deja el ego. Entonces estamos dominados por el ego de alguna manera. Entonces cuando uno se pone a pensar, pone al ego de lado y se pone a pensar que lo principal es lo que Dios quiere. No es que una persona se tiene que destruir a sí mismo. Pero de una manera se puede entender como que uno deja de ser lo que uno es, la personalidad de uno, todas las cosas en pos de, lo principal es ayudar al prójimo, lo principal, eso es la esencia mía, eso es lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Cuando venga Mashiach, todo el mundo va a estar en un nivel de anulación a Dios único en la historia, todas las criaturas, judíos, no judíos, seres humanos, animales, vegetales, todo el mundo. Y la cuarta última profecía habla de que
Edom va a ser destruido también. Edom es la cultura occidental. Edom era justamente, recién lo mencionamos antes, era el hermano gemelo de Jacob, ¿sí? Esab, también llamado Esab. Edom viene de la palabra Adom, pero era rojo, el apellido rojo. Entonces se llamaba Edom. ¿De ahí salen los goyos? De ahí sale específicamente el Imperio Romano y la Iglesia, la cultura occidental, que reina en el mundo en los últimos 2000 años. Este exilio que estamos pasando ahora es el último de los exilios y se llama el exilio edomita, porque ellos, la cultura occidental es la que gobernó. Tuvimos 4 exilios, hay diferentes maneras de clasificar los exilios, pero de acuerdo a una hubo 4 exilios. Ahora estamos en el 4º y último exilio, en el cual los últimos 2000 años la cultura occidental estuvo dominando, y dice que Edom va a ser demolido, ¿sí? Y por otro lado dice que Seir va a ser destruido. Estoy tratando de ver las mejoras porque tendríamos que tener un libro en español. Los goy salen en la época de la Inquisición. La palabra Goy significa pueblo. Todas las naciones, nosotros también, el pueblo de Israel se llama Goy. ¿Entienden lo que significa Goy? Acá estamos hablando de ciertas naciones. Goy es pueblo. Goy significa pueblo. Hay un pueblo sagrado, hay un pueblo. Pero acá estamos hablando específicamente de Edom y de Seir, ¿sí? Pero se refiere a las últimas actividades hechas por el rey David y Mashiach en el mundo. Como dice, ¿qué significa que va a ser demolido o Seir va a ser destruido? Como el mismo Ramón dice, eso se refiere a la cuarta alajá, la cuarta ley judía, que terminó diciendo que Moshiach va entonces va a terminar perfeccionando a todo el mundo entero, motivando a todas las naciones a servirlo a Dios de manera unísona. Eso significa, como dijimos antes, destruir. Destruir, como dijimos, va a ser destruido, significa que la soberanía, el reinado va a ser solamente Dios. En ese momento, dice el Rambam, todas las naciones del mundo van a apreciar la soberanía divina y aceptar al Mashiach como un rey. Eso es lo que significa que una vez más que lo va a destruir, lo dice claramente. Todas estas profecías, después el Rambam las explica claramente de lo que va a ser. Bueno, tenemos que hablar un poquito también de esta porción de vos, ¿sabés qué? Vamos a